El tema es la continuación de lo que vimos la semana pasada referente a las funciones. Pero hoy vamos a ver distintos tipos de funciones y pues voy a mencionar algunas de las aplicaciones más relevantes. Al final de la clase les coloco les doy unos ejemplos exactamente de las funciones cuadráticas. Acá me están diciendo que no están escuchando. Por favor, revisar el computador. Sí, que hubieron estudiantes que se les cerró la plataforma o se les cayó y no pudieron hacer el parcial. Entonces, pues a mí me enviaron un correo con tres estudiantes específicamente, que fueron los que nombré. Si alguien tiene ese problema, entonces comuníquese con la directora de programa para que lo relacionen ahí y podamos hacer un solo trabajo. Bueno, les estaba comentando sobre los tipos de funciones. Vamos a ver de manera general y al final vamos a trabajar un par de ejercicios referente a las funciones cuadráticas. Entonces recuerden lo que les decía, las funciones las vamos a encontrar en casi cualquier aplicación de la vida cotidiana. Acá pues obviamente a un bajo nivel, ¿no? Al nivel de poder comprender su funcionamiento, ya un poco más complejo es lo que nos sirve para muchos procedimientos que se utilizan en la actualidad. Entonces, inicialmente vamos a hablar de las funciones definidas por secciones. ¿Qué pasan con este tipo de funciones? Que a partir de un punto en específico, fíjense lo que nos dice acá esta definición. A partir de -1, que es este que les estoy marcando acá, tienen una gráfica. O sea, cuando vamos hacia la derecha tienen un tipo de gráfica y cuando vamos a la izquierda tienen otro tipo de gráfica. Entonces, cuando vamos hacia la izquierda va a haber una línea recta y cuando vamos hacia la derecha vamos a tener ahí una especie de parábola. A pesar de que tienen dos gráficas diferentes, son una misma función. Entonces las llaman así, definidas por secciones. Es decir, que antes de -1 tiene esta forma y después de -1 tiene esta forma. Entonces cuando nos encontremos ese tipo de funciones, no es que hayan dos funciones, sino que es una misma función, pero con diferente gráfica o con diferente forma. Dentro de las funciones se habla del concepto de simetría. Entonces es cuando, imagínense como si yo tuviera un espejo y lo coloco en el eje Y. Entonces acá voy a colocar mi espejo y lo que está al lado derecho se va a reflejar exactamente igual en el lado izquierdo. Entonces cuando ocurre eso, nosotros llamamos que hay una simetría dentro de la función. Entonces acuérdense de eso, como si colocara un espejo en la mitad y la función se refleja. Entonces esto de acá se refleja al otro lado. Fíjense que la forma es exactamente igual, pero hacia el eje X negativo. Ahora, cuando ocurre eso, yo voy a llamar ese tipo de funciones funciones pares. O sea, se refleja exactamente igual al lado contrario. Pero cuando se refleja de una forma inversa, como lo que ustedes están viendo ahí, es decir, que se va a reflejar, pero va a cambiar hacia el y negativo. Recuerden que acá tenemos -y. Pero la forma va a ser exactamente la misma que tenemos acá en el lado derecho. Solamente que es como si se rotara el reflejo. Ese tipo de funciones se llaman impares. Entonces acá tenemos un ejemplo. El x al cubo o la función cúbica es una función impar, mientras que la anterior x cuadrado es una función par. De esta parte de simetría acordémonos simplemente eso. Cuando se refleja exactamente igual es una función par y cuando se refleja pero inversamente es una función impar. Entonces fijémonos en ese tipo de funciones que tenemos ahí y ayúdenme. ¿Esta qué tipo de función es? ¿Esta qué tipo de función? ¿Esta qué tipo de función es? Si es par o es impar, según lo que les acabé de decir. La primera es impar,
¿Todos de acuerdo? Exactamente. Fíjense que se está reflejando, pero es como si se invirtiera la función hacia abajo. Entonces es una función impar. ¿Esta qué tipo será? Exactamente, esta va a ser par. Entonces yo coloco el espejo ahí en la mitad y se refleja al otro lado. Y esta, exactamente, o sea, no necesariamente tiene que ir en el vértice Y, o sea, puede ir en cualquier lado desde que cumpla esa forma. Es decir, que ahí yo estoy colocando el espejito en el punto 1, que es el que tenemos acá. Pues yo lo tapé, pero ahí está el punto 1. Entonces, si yo coloco al espejo, fíjense que se refleja exactamente igual a como estaba en el otro lado. Por lo tanto, es una función par. Bueno, ahora miremos el concepto de funciones crecientes y decrecientes. Entonces, para determinar si una función creciente, se tiene que cumplir esto de acá, es decir, que el punto anterior tiene que ser menor al punto siguiente. Y para que sea una función decreciente, el punto siguiente tiene que ser mayor al punto anterior. Para poderlo entender mejor, miremoslo en forma gráfica. Entonces miremos esa función que corresponde a x al cuadrado. La función viene de por allá, esto sería infinito, o sea, viene infinito y empieza a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, hasta que llega al cero. Eso me quiere decir que antes de llegar al cero, la función viene cayendo, es decir, que viene decreciendo. Entonces acá en este lado está decreciendo antes del cero. Ahora, cuando llega al cero, fíjense que empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Entonces sube, sube y por allá pues esta va a llegar otra vez al infinito. Entonces en este lado la función va a crecer. Simplemente cuando cae, decrece y cuando sube, crece. Entonces, digámoslo así, que se refleja en ese comportamiento si crece o decrece la función. Simplemente el trabajo de nosotros es poder observar dónde decrece la función y dónde crece la función. Entonces miremos esa que tenemos ahí. ¿En qué puntos la función crece y en qué puntos la función decrece? Entonces ayúdenme ustedes. Exactamente. De A hasta B está creciendo, ¿cierto? Luego de B hasta C decrece y finalmente de C hasta D vuelve y crece. Entonces ustedes en una aplicación están horneando alguna cosa y pueden ver eso como la temperatura, eh, no sé, de una torta o de una receta que estén haciendo. Ustedes colocan la torta al horno, entonces la temperatura empieza a subir. Luego la receta dice sáquela y déjela enfriar 20 minutos. Entonces decrece la temperatura en esos 20 minutos. Luego la receta le dice vuelva a la meter al horno otros 10 minutos más. Entonces vuelve y sube la temperatura. Más o menos así podemos entender un proceso por medio de una función. Bueno, ahora hablemos de las funciones potencia. Entonces, ese tipo de funciones son las que nosotros utilizamos como si fueran funciones polinómicas, cuando empezamos a hablar de los conceptos algebraicos. Entonces, la primera que notamos es una función lineal, en la cual el grado era 1, ¿cierto? La segunda es una función cuadrática, cuando el grado es 2. Entonces, cuando es grado 2, se llama una función cuadrática. Cuando es grado, bueno, tiene esta forma. Fíjense que ahí se aplica lo que vimos de simetría y en este caso pues es una función par. Esta es una función cúbica porque el grado es 3, ¿cierto? El grado de la función es 3 y como dijimos hace un momento va a ser una función impar, simétrica pero impar.
Acá tenemos x a la 4, es una función simétrica par. Y tenemos x a la 5, es una función simétrica impar. Simplemente que son como funciones muy comunes encontrárselas por ahí. Entonces, para identificar cuál es la gráfica de cada uno. Y recordemos que para encontrar esas gráficas lo que hacemos es darle valores a esas funciones para ver dónde están los puntos y luego los unimos. Y estas son una de las funciones más utilizadas en casi cualquier tipo de procedimiento. Son las funciones trigonométricas. De pronto o seguramente ustedes vieron algo de esto por allá en el colegio. Entonces acá tenemos la función seno y la función coseno. Y tienen esa formita como de ondas que se ven ahí en los ejes coordenados. ¿Por qué les digo que son muy utilizadas en cualquier proceso cotidiano? Inicialmente, sí, sí, claro, las funciones sirven para medir distancias. Lo que les iba a mencionar es el tema de la electricidad. Esa electricidad que les llega a ustedes en las tomas, eh, en la que conectan pues todo lo que utilizan allá, todos los electrodomésticos, donde conectan el cargador del celular, etcétera. Esa electricidad que llega por ahí tiene una forma de estas, tiene una forma sinusoidal. Entonces, si ustedes conectan allá un aparato específico que se llama un osciloscopio, van a ver que ese comportamiento es exactamente así. Tiene unas onditas de ese estilo. Por eso cuando hay un corto o cuando se daña la electricidad por algún motivo, a veces el técnico va y dice, no, es que hubo un sobrepico y el sobrepico dañó la nevera o dañó el televisor. Lo que ocurre es que uno de estos picos se salió de los rangos normales y eso fue lo que afectó el funcionamiento de la nevera. Entonces, por ejemplo, acá lo que tenemos como entre los límites de funcionamiento es el voltaje nominal que dice allá la etiqueta del aparato, que tiene que funcionar más o menos, por ejemplo, para acá el caso de Colombia, es 120 voltios. Cuando se pasa de esos 120 voltios es lo que ocurre que hay sobrepicos que les puede dañar los equipos electrodomésticos que tienen allá en su casa. Entonces la electricidad tiene esa forma, una función sinusoidal. Otras aplicaciones, las telecomunicaciones, entonces esas señales del wifi, las señales de el teléfono celular o todo ese tipo de ondas en muchas ocasiones también tienen un comportamiento de esa forma. Y se utiliza ese tipo de funciones para poder direccionar esas señales. Es decir, que si yo estoy en una estación de radio y quiero mandar un mensaje exactamente a un punto en específico, yo le doy una forma de estas para que la señal pueda llegar allá donde yo quiero que llegue. Entonces, hay muchas aplicaciones que se derivan de las funciones trigonométricas. Bueno, esos son los tipos de funciones principales. Entonces, para que tengan en cuenta tanto los conceptos de simetría, las funciones potencia, de pronto pues más adelante en otra materia puede que hablen un poco sobre funciones. Y ahora para finalizar vamos a enfocarnos un poquito en lo que son las funciones cuadráticas. Así como hablamos la clase pasada de lo que eran las funciones lineales, vamos a hablar de lo que son las funciones cuadráticas. Entonces cuadráticas son porque son de grado 2. Entonces fíjense que siempre en una función cuadrática el máximo exponente tiene que ser el número 2. Siempre que yo tenga un número 2 estoy hablando de una función cuadrática. Ya cuando el grado es superior ya es otro tipo de función. Es una función polinómica pero ya no es cuadrática. Y las funciones cuadráticas siempre van a tener esa forma que ustedes están viendo ahí. Siempre van a tener una especie de parábola, ¿no? Esto es una parábola. Pueden ir hacia arriba, como la que están viendo ahí, o pueden ir hacia abajo, como esta que les estoy mostrando acá, que está en color rojo. Pero siempre que sea parábola, es una función cuadrática. Y obviamente, pues si es cuadrática, tiene que ser simétrica, ¿no? Entonces ahí pues
diríamos que hacemos la prueba del espejo. Si colocamos el espejo, lo que está a un lado tiene que ser igual a lo que está en el otro lado. Ahora, ¿cómo graficamos esas funciones cuadráticas? Entonces recordemos lo que hablamos la clase pasada, que nosotros teníamos que hallar unos puntos y según esos puntos empezábamos a trazar esas gráficas. Acá ocurre algo muy similar. Entonces acá el procedimiento es un poquito más largo, pero igual es sencillo. Entonces fíjense esa función que tenemos ahí. Dice x 5x cuadrado más 7x más 2. Inicialmente esas ecuaciones cumplen esta forma que está acá. Ax cuadrado más bx más c. Entonces fíjense que la que tenemos ahí se parece mucho. Simplemente que en vez de A, pues yo tengo ahí un 5, en vez de A tengo un 7 y en vez de C tengo un 2. Entonces por allá en el colegio ustedes hablaban de la ecuación cuadrática que era menos b más o menos raíz de 2ac cuadrado sobre, bueno, es exactamente el mismo principio. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es a, qué es b y qué es c. Pero mirando pues la forma de la función ya tenemos esos datos. Acá a sería 5, b sería 7 y c sería 2. Ahora tenemos que encontrar el vértice. El vértice es ese puntico donde nosotros colocamos el espejo. Entonces en este caso, por ejemplo, acá colocaríamos el espejo, acá colocaríamos el espejo. Entonces ese punto como de origen, donde entra y cierra la función, es el vértice, es el que nosotros tenemos que hallar para poder trazar el gráfico. Y es lo que hay que hallar primero. Para eso vamos a utilizar la siguiente formulita. Tenemos que encontrar un punto en X y un punto en Y. Entonces para encontrar ese punto en X, el X del vértice, entonces por eso lo coloco así, X del vértice va a ser igual a menos B sobre 2 por A. Y B y A los voy a sacar de acá, de eso del primer reconocimiento que yo hice de la función. Entonces para encontrar ese X del vértice, me quedaría menos B, entonces es el mismo que tengo acá, 7, menos 7 sobre 2 por A. Pero ¿cuánto vale A? 5. Entonces hago esa operación que tengo ahí, me quedaría menos 7 sobre 2 por 5 sería 10. Y si simplificamos 7 sobre 10 sería igual 0.7, pero está negativo, entonces va a ser menos 0.7. Entonces este es el primer punto o el primer valor que yo tengo en X del vértice, pero me falta hallar el Y. Acá sí hacemos lo mismo que estábamos haciendo en la clase pasada. Para hallar el Y del vértice, simplemente agarro este valor de X y lo reemplazo en la función. Según eso, nos quedaría 5 por menos 0.75 al cuadrado más 7 que multiplica X que vale menos 0.7 más 2. Y procedemos a hacer esa operación en la calculadora o manualmente, como a ustedes les quede mejor, para encontrar el valor del vértice. Entonces, bueno, vamos a hacerla a ver cuánto nos da.
Según mi calculadora me dio menos 0.45. Entonces, si alguien tiene cómo comprobar, por favor me indican que quedó bien. 0,7. Bueno, parece que sí. Ya tengo el valor de x y de y, es decir que el vértice va a estar en menos 0.7 en x y en menos 0.45 en y. ¿Qué me queda? Pues buscar ese puntico en el plano cartesiano. Entonces ubiquemos el vértice según esos valores. Menos 0.7 estaría por acá y menos 0.45 estaría más o menos por acá. Como por ahí más o menos está el vértice. Entonces a partir de ahí la función puede crecer o puede decrecer. ¿Cómo sabemos si crece o decrece? Pues igual que en la clase pasada, construimos una tablita y le empezamos a dar valores. Entonces, ¿qué pasa cuando en x vale tanto? ¿Qué valor tomaría y? Entonces lo mismo, pero vamos a darle valores cercanos a donde está el vértice, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, por ejemplo, valores a la izquierda, voy a darle el menos 1, entonces serían los de este ladito, que están por ahí cerca a el 0.7 que nos había dado. Voy a darle valores de menos 1, menos 2. Con 2 puntos es suficiente. Ahora démosle valores a la derecha, es decir, en esta dirección. Le puedo dar el 0, le puedo dar el 1 y miremos qué comportamiento toma nuestra función. Simplemente lo que hacíamos era reemplazar, ¿no? Entonces agarraba el menos 1 y lo metía donde estaba x y veía qué resultados iban tomando. Entonces pues eso ya lo sabemos hacer, lo voy a hacer acá en la calculadora para que nos rinda el tiempo. Entonces cuando x vale menos 1, el valor en y, según esto, me da 0. Cuando vale menos 2, me da 8. Cuando vale 0, pues acá nos daría 2. Y cuando vale 1, 14 me da a mí. Listo, ¿quién levantó la mano? Eh, ¿Quién, Miguel? No escucho bien, se oye como encerrado. Si quieres, escríbeme la pregunta. Ah, bueno. Entonces, ya con esa tablita ya podemos graficar. Entonces, ubiquemos este primer punto que sería menos 1 en x y 0 en y. Entonces, menos 1 en x, que sería por acá, 0 en y, nos quedamos ahí. Este punto, menos 2 en x, 8 en y. Entonces, menos 2 está acá y 8 positivo sería subiendo, estaría acá. Ahora, cuando vale 0, x, entonces 0 en x nos dio 2 en y, por acá más o menos. Y cuando vale 1 nos da 14. Entonces acá está el 1, buscamos el 14 que nos da por allá arriba. Y ya con esos punticos vamos a trazar la gráfica. Entonces fíjense que tiene comportamiento de parábola,
como lo dijimos hace un momento. Esto tiene que dar un poco más curveado, pero pues lo voy a hacer así. Y ahí tenemos la gráfica de nuestra función. Y listo, ese sería el procedimiento. Importante acá, recordar esta formulita, que es la que, con la cual nosotros hallamos el vértice. Y el resto pues ya es lo mismo que hicimos las clases anteriores. Entonces me indican si hay alguna pregunta. ¿Todo claro? Listo. Listo chicos, entonces antes de que se nos cierre la sesión, por favor envíenme la asistencia. Recordemos, primero los apellidos y luego los nombres.